Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis sobre temas coyunturales, el análisis jurídico constitucional, político electoral, en la voz precisamente de líderes de opinión, periodistas, investigadores, pero también contamos con la valiosa colaboración de expertos, de especialistas, voces autorizadas que nos comparten su experiencia, que nos comparten su visión profesional y sobre todo una recomendación siempre puntual, coyuntural, objetiva e imparcial. Tengo el honor de presentar esta noche obviamente a dos grandes líderes, al director general de la revista Expresión Total, al licenciado Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches al doctor Ricardo Vázquez, Brian Muñoz. Doctor, muchas gracias por esta invitación, a la orden para el público. Con mucho gusto. También nos acompaña el doctor Ricardo Vázquez Contreras, rector del Instituto Superior de Estudios Superiores de Materia Jurídica. Es un hombre con una amplia experiencia como abogado litigante, un analista jurídico y político, que nos honra con su presencia esta noche. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues ya agradezco, como siempre, la presencia pues, de dos grandes especialistas, dos grandes líderes de opinión, don Jorge Tinajero, director general de la revista Expresión Total. Estos hombres que están cometiendo delitos de feminicidio, que están causando grave daño a la sociedad y a sus familias. Y con esta reforma, evidentemente, los hijos de esta víctima ya no tendrán que convivir en este entorno de violencia con estos padres homicidas o feminicidas. ¿Qué opinión te merece esta reforma, Jorge, desde tu perspectiva como periodista y líder de opinión? Me parece una reforma muy importante, doctor. Obviamente nos habíamos tardado. Qué bueno que las autoridades, a partir de este 21 de julio en la Ciudad de México, cuando ya se había aprobado en la Ciudad de Puebla y en Sinaloa, esta importante ley que protege a los niños y que desafortunadamente aquellas parejas que habían tenido problemas y que habían derivado en feminicidios, pues todavía tenían el cinismo los padres de querer la patria potestad de los hijos y no había impedimento legal hasta el momento que se los impidiera. Entonces creo que desafortunadamente los niveles de violencia en México no descienden, no han sido suficientes las políticas públicas y creo que poco a poco, o esperemos que cuanto antes, se sigan sumando estados a esta importante ley. Claro, sin lugar a dudas, creo que es una reforma fundamental. Como bien refieres, a lo mejor llega un poco tarde, ha cobrado la vida esta violencia familiar, ha cobrado la vida de muchas mujeres, ha cobrado la vida de mujeres inocentes, de madres de familia, y evidentemente esto ha generado una tendencia, una serie de actos por parte de colectivos de mujeres y defensoras de esta condición de vulnerabilidad que hoy enfrentan las mujeres en esa situación tan terrible que es la violencia de género. Quiero aprovechar para preguntarle al doctor Ricardo Vázquez Contreras, desde su perspectiva como experto litigante, ¿qué opinión le merece esta reforma al Código Civil, al Código Penal? Y bueno, obviamente esta sanción que genera, además de la sanción penal que obviamente va a operar consecuencia del feminicidio. ¿Qué opinión le merece? Mire, estimado doctor Julio, en primer lugar, es violatoria del artículo 4º constitucional. La Constitución establece en su artículo 4º que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. En este contexto, no solo debe de sancionarse a los hombres que cometan feminicidio, sino también a las mujeres. Es esta mi primera posición. Claro. La segunda posición está en que hay mucha ineptitud en los legisladores. Mucha ineptitud, pero también mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque son reactivos. No atacan los problemas de raíz
no Claro, atacan la desigualdad social, no atacan la falta de valores, no impiden ver antivalores, series de televisión de narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos valores como sociedad, no tenemos una cultura de respeto, no tenemos una cultura de respetar hombres, mujeres, niños, ancianos de tercera edad o como le quieran llamar. El problema es, esto no era necesario. La legislación actual antes de la reforma en la Ciudad de México era una causal para perder la patria potestad. ¿Por qué? 444 del Código Civil. Así ¿Por es, qué? Pues porque simple y sencillamente atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. claro. Entonces, estos legisladores actúan nada más para satisfacer ciertas necesidades, pero su ignorancia es tal que olvidan que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Entonces, también tendría que haber masculinicidio y también tendría que culparse a las mujeres que cometen masculinicidio, porque somos iguales. A mí no me pueden decir que las mujeres ancestralmente han sido oprimidas, porque yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa de Hernán Cortés, yo no tengo la culpa de los mexicas, yo no tengo la culpa de la revolución, yo no tengo la culpa de nada de ello. Yo respeto y actúo en consecuencia. ¿Qué me parece? Leyes de Oropel. Díganme cuántos feminicidios reales se han llevado a cabo y a cuántos han llevado a sentencia. El problema es que no atacamos el origen y los legisladores pues están puestos precisamente para hacer valer su ignorancia. Totalmente de acuerdo. Don Jorge Tinajero, desde tu perspectiva como periodista, como líder de opinión, como alguien que expulsa el sentir, el pensar y el exigir de la sociedad en general, ¿qué opinión has rescatado de precisamente este sondeo que has hecho con diversos sectores de la población, más allá de los colectivos feministas, más allá de las víctimas? ¿Qué pulso has encontrado con la sociedad que ve con buenos ojos la llegada de esta reforma, Jorge? Antes que nada, mis felicitaciones, me congratulo de estar en esta gran ponencia con el doctor Ricardo Vázquez, que siempre nos marca los rumbos legales y nos posiciona en opinólogos y comunicólogos, pero qué importante es todo lo que él nos ha dicho con esa experiencia. Y déjame decirte que se quedan cortos los comentarios de la sociedad en general, porque precisamente no estamos educados y no nos preocupamos por conocer los marcos legales. Sin embargo, algo se tenía que hacer y reconozco que hay colores partidarios atrás de todas estas iniciativas y que, bueno, se han visto unificados porque sí es algo que a todos nos afecta, incluso para diputados, senadores, alcaldesas, alcaldes. Muchos de ellos se han visto en este tipo de situaciones que por peleas con su pareja están en la lucha por tener la patria potestad de sus hijos y algunas han desencadenado grandes situaciones de violencia. Tenemos incluso casos tan renombrados como el del exgobernador del Estado de México, en donde su esposa tuvo que estar en Europa precisamente para poder huir de la violencia que ella dice y comenta. Pero volviendo a la pregunta, lo que estamos recopilando en la sociedad es de que sí hay una gran preocupación. Habrá que ver, y siempre estamos recomendando, por lo menos en expresión total, el estar siempre asesorado de un verdadero profesional, precisamente para, pues, buscar lo mejor. Muchas veces en estos feminicidios ya no hay vuelta atrás con los asesinatos cometidos y habrá y hay gente y hay asociaciones de mujeres que reconocen que también el hombre es víctima de violencia por parte de la mujer. Entonces, seguramente todo lo que ha comentado el doctor Ricardo, debemos de tenerlo muy presente
e ir poniendo los contextos sobre cada tema y cada situación. Como bien dice, no tenemos la culpa de lo que pasó con nuestros ancestros, pero los niveles de violencia intrafamiliar en México son devastadores. Claro. Doctor Ricardo Vaz Contreras, ¿qué hacer en este contexto? Ya está pues aprobada en 3 estados de la República Mexicana, Sinaloa, Puebla, Ciudad de México. Esto debería replicarse a nivel nacional. Tengo entendido que ya hay iniciativas en 3 estados más, estados donde incluso las cifras de violencia, donde incluso las cifras de feminicidios, las cifras de desapariciones forzadas, las cifras de violencia familiar son alarmantes, obviamente estados tan complicados y tan desafortunados y abandonados, diría yo, de la procuración de justicia seria, de la administración de justicia, pues yo diría ética, profesional, del trabajo legislativo de verdaderos representantes populares, con conciencia, con conocimiento y sobre todo con esta convicción de atender, resolver, prevenir, combatir y erradicar la comisión de los delitos. ¿Tú crees que esto debería ser un ejemplo para replicarse a nivel nacional en aras de buscar el cambio de conciencia o en aras de buscar condiciones con reformas, adiciones, obviamente con recomendaciones como las que oportunamente has hecho y has formulado? ¿Crees que esto podría sentar las bases para impulsar un nuevo cambio de paradigma en materia jurídica? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué lo digo? Porque nadie se arrepiente de lo que hace si no es sancionado. El principal problema que tenemos son las investigaciones ministeriales, la actuación de la policía, el primer respondiente, jueces de control que velan más por los derechos del imputado que por los derechos de las víctimas. Lo vemos todos los días en todas las audiencias. Existe la Ley General de Víctimas. ¿Por qué no la tocaron? Para que los menores sean conducidos en esta devastadora circunstancia que va en contra de su identidad, que va en contra de su seguridad, que va en contra de la sociedad misma. El problema es que hacemos una ley, pero no tenemos el panóptico, no tenemos la estructura de una actuación adecuada para proteger a la infancia, para proteger a las mujeres, para proteger a los menos fuertes. El problema no es ese, se puede replicar en toda la República Mexicana, puede hacerse a nivel federal, puede reformarse el 73 nuevamente para que sea una facultad exclusiva del Poder Legislativo Federal. Yo me pregunto, ¿y cuándo vamos a entrar a darle valores a nuestros niños? ¿Cuándo vamos a capacitar a las policías? ¿Cuándo vamos a capacitar a los jueces? El problema es ese. Podemos tener la mejor ley de primer mundo, pero tenemos infortunadamente un pueblo que no respeta la ley, que no respeta la legalidad, que no respeta valores, que no respeta a nadie. Y desafortunadamente en la televisión, medios de comunicación masiva, series de narcotraficantes, series de homicidas, series de parricidas, series de lo que sea. Me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Educar a las próximas generaciones en valores o tener legislaciones como estas que en la práctica poco se aplican? Efectivamente, sin lugar a dudas, hay reclamos legítimos por parte de las víctimas, hay exigencia por parte de sectores amplios de la sociedad, simulación, improvisación, desgraciadamente personas poco informadas, mal capacitadas y sobre todo, yo diría yo, con muy poco compromiso social, muy poca sensibilidad y sobre todo muy poca responsabilidad pública para atender este tipo de fenómenos, doctor Ricardo Vaz Contreras. Sin lugar a dudas, es un tema legítimo lo que manifiestas, evidentemente es un tema justo, algo que yo comparto con tu opinión, pero me gustaría escuchar la opinión de un periodista, de un reconocido líder de opinión como don Jorge Tinajero. Jorge, desde tu perspectiva como líder de opinión, como periodista, ¿qué opinas tú de este tema? Que no hay una política pública que norme precisamente retomar, evitar que tanto contenido en medios de comunicación genere estos mensajes de violencia
se haga apología de la violencia, se haga precisamente de estos delincuentes, narcotraficantes, homicidas, casi antihéroes, se vuelven ejemplos aspiracionistas o aspiracionales para las nuevas generaciones. ¿Crees que este gobierno está siendo omiso o está siendo corresponsable o cómplice de esta generación que ha sido tan contaminada por la violencia, que hoy es el reflejo precisamente de un alto nivel de violencia, inseguridad y de impunidad a nivel nacional? ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge? Omiso, corresponsable y compartiendo este mal ejemplo cuando vemos nosotros a un presidente que está saludando a la mamá de un narcotraficante, cuando vemos a muchos de los gobernadores con fotos de gente que han sido ya o han estado acusados por delitos o se presume que están ligados con el narcotráfico y con las mafias, y obviamente cómo frenarlo, cómo detenerlo cuando también el sistema judicial se ve atacado desde las mañaneras constantemente. Esto no genera confianza para la población y también es abrir la ventana a toda la parte de la delincuencia. Entonces, es un momento muy grave, muy crítico. Tiene toda la razón el doctor Ricardo Vázquez y también tú, mi querido doctor Julio Jiménez, en que hace falta buscar la conciencia y que los medios que manejan las masas, todo lo que son las series, simplemente están trayendo a los niños y a los jóvenes la violencia como un uso generalizado, como que es algo que desafortunadamente sí es costumbre y que hoy las campañas por los candidatos a las presidencias están presuponiendo cuando menos 3 asesinatos de operadores políticos. Entonces, es un panorama muy difícil y en el que tiene toda la responsabilidad del gobierno, porque no vemos que lo que deben de ser los recursos públicos sean para capacitar a las policías. No se llegue a la etapa en la que se postulan también jueces para ocupar puestos sindicales, puestos de jerarquía, porque se olvidan de todo lo que es legislar. Sin embargo, estas pequeñas muestras que tratan de alivianar y que también son parte de llevar votantes, en algo tienen que aliviar, mi querido doctor, y ahí sí tenemos también un compromiso los medios de comunicación de por lo menos mencionar a los castigos que también se están haciendo acreedores a las autoridades omisas. Como dice el doctor Ricardo, desafortunadamente la población que sufre es la que menos tiene el apoyo por parte de las autoridades y quienes están corrompiendo a las autoridades Claro. son las que salen adelante. Pues ahí está la conclusión, la reflexión de un prestigiado periodista, director general de la revista Expresión Total, a quien le agradezco esta noche nos haya acompañado en esta mesa de reflexión, esta mesa más que de análisis o opinión, una mesa de reflexión presente en la voz de voces autorizadas por don Jorge Tinajero. Jorge, te agradezco mucho tus comentarios, la opinión que nos compartes y sobre todo la reflexión que nos dejas de tarea precisamente en este contexto. Muchas gracias, Jorge. A la orden, doctor. Vamos Buenas con noches. gracias. Vamos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras para escuchar sus conclusiones y la reflexión en esta cierre de mesa de este lunes. Adelante, doctor. Ante todo esto que acaba de mencionar nuestro compañero Jorge Tinajero, en el que al parecer la culpa es de todos, pero cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, entonces el eje rector versa sobre el actuar del gobierno. Si el gobierno es omiso, si el gobierno no tiene la capacidad, si el gobierno actúa indiferente o ignorante, pues entonces no merece estar en el puesto en el que está. Es claro que ellos buscan una cuestión política, se sirven de la clase menos favorecida y a través de este tipo de actuaciones muy originales en cuanto a su contenido, son muy vistosas, pero infortunadamente son aisladas y nada efectivas. Lo vemos
por lo menos lo veo yo todos los días en los juzgados familiares, en los juzgados penales de la Ciudad de México y del Estado de México, y puedo decirles francamente que este gobierno, no solo este gobierno, sino todo el conjunto de gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, han pasado de ser corruptos, ahora ya no son corruptos, lo puedo decir con mucha seguridad y certeza a ustedes. Ellos ya están en un nivel superior, pasaron de corruptos a corruptores, y ese es el estado superior de un estado de derecho fallido. Buenas noches. Terrible situación la que hoy se vive en este país. Están generándose presentes muy negativos, están generándose circunstancias que es un caldo de cultivo para que la delincuencia organizada tome por asalto el control pues, del país, finalmente, del proceso electoral, que me gustaría platicar en próxima fecha, si la agenda de nuestros dos invitados esta noche se los permite, que los molestemos y los invitemos para reflexionar. Dije, para reflexionar sobre el grave riesgo en materia democrática cuando la delincuencia organizada se entromete, toma por asalto el control del proceso electoral y desde los recursos millonarios y desde las decisiones de las cúpulas de la delincuencia pretenden imponer a un narcogobierno, narcorepresentantes y narcogobernantes. Esto es algo muy peligroso para el futuro, para la libertad, para la justicia, para la democracia y para el marco jurídico constitucional en este país. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, te agradezco mucho al doctor Ricardo Vázquez, rector del Instituto Superior de Estudios Jurídicos y Filosóficos. Muchas gracias, doctor. Abrazos, saludos a don Jorge Tinajero. Muchas gracias. Don Jorge Tinajero, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Vázquez. Siempre un placer Pues no escucharlo. a nuestros invitados. Gracias, doctor. Gracias, Jorge Tinajero, muy amable, director general de la revista Expresión Total. No me resta más que agradecerle a nuestros invitados, agradecerle a usted, amable ciberauditorio que nos acompaña cada semana en estas mesas de reflexión y reinvitarlo para que la próxima semana nos acompañe precisamente a seguir reflexionando juntos, a ir contrastando los temas de carácter coyuntural. Soy Julio Jiménez y los invito para que nos sigan en todas las redes sociales como Contrastando Ideas Noticias, para contrastar precisamente los temas coyunturales en México y el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.